Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de la Fundación Hay Derecho, este espacio para conocer de la mano de expertos algún tema de actualidad. Hoy contamos de nuevo con Salvador Biada, fiscal del Tribunal Supremo y presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. ¿Qué tal, Salvador? Pues muy bien, muy a gusto y muy honrado de que me llamen para estas entrevistas. Nosotros también honrados de tenerte por aquí. Hoy vamos a analizar la noticia que conocíamos la semana pasada respecto a la propuesta del PSOE para hacer al actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, fiscal del Tribunal Supremo una vez que deje su actual puesto. Algo que sin duda ha levantado mucha polémica. Queremos analizar en profundidad esta propuesta del PSOE, Salvador, y para ello me gustaría preguntarte en primer lugar qué propone exactamente la enmienda presentada por el PSOE. Bueno, la enmienda básicamente propone modificar el estatuto del Ministerio Fiscal y para añadir un párrafo en el artículo, no recuerdo qué artículo es, el artículo 11 de la ley, que es el que regula en fin, las relaciones del Ministerio Fiscal, o del Fiscal General del Estado, la situación del Fiscal General del Estado y su manera de ser nombrada o nombrado. Incluir que cuando el fiscal general del Estado cese, siempre que pertenezca a la carrera fiscal el fiscal general del Estado, es decir, no afecta a los casos en los que el fiscal general del Estado sea magistrado o sea un jurista de otra naturaleza, sea un abogado, como el fiscal general del Estado, para ser nombrado, puede ser cualquier jurista que tenga un prestigio contrastado durante más de 15 años de antigüedad. Bueno, pues en este caso concreto, en el supuesto de que se trate de un fiscal de carrera, el que es elegido fiscal general del Estado, por el hecho de cesar, sea promovido a la máxima categoría de la carrera fiscal. En la carrera fiscal hay tres categorías, que es la tercera, los que ingresan, la segunda, que es el cuerpo mayoritario de los fiscales, la inmensa mayoría son fiscales de segunda, y hay unos pocos que son fiscales de primera categoría, que es una categoría equivalente a magistrado del Tribunal Supremo. Bueno, pues de eso se trata. Cuando cese el fiscal general del Estado elegido por el gobierno y pertenezca a la carrera fiscal, se le promoverá a la primera categoría. Claro, y ha habido tanto desde partidos políticos como desde la sociedad civil, se ha criticado mucho esta propuesta. ¿Por qué? ¿Qué problemas presenta exactamente hacer esta modificación? Bueno, vamos a ver, tiene varios problemas, pero no viene a solucionar ningún problema. Eso para empezar. Es decir, no es un problema hasta ahora que el fiscal general del Estado cesante vuelva a su puesto, cualquiera que fuera el que tuviera. De hecho, esta reforma, un fiscal general del Estado que no fuera fiscal de carrera, diría, oiga, y a mí no me premian, a mí no me colocan en ningún lado. O sea, yo me tengo que ir a la calle, si es que un jurista de esta naturaleza está en la calle de antes y no soy recompensado. Pero es que, para entender un poco esto, en la carrera fiscal hay muy pocas plazas de fiscal de sala. La carrera profesional en la fiscalía está, por así decirlo, colapsada por la parte de arriba. Porque se produce una cosa que los fiscales generales de Estado vienen utilizando hace tiempo, que es que no se sujetan a la plantilla para nombrar a fiscales de sala. Cuando hay un fiscal de sala que cesa en su puesto porque pasa el tiempo para el que fue nombrado, que son 5 años normalmente, el fiscal jefe antidroga, el de anticorrupción, el de lo que sea, en lugar de perder la categoría, la mantiene. Y entonces se nombra a otro en el puesto que él deja. Con lo cual, cada vez más se aumenta el número de fiscales de sala. Con lo cual, cada vez es más difícil el poder acceder a una plaza de fiscal de sala, porque lo normal es que cuando queda una vacante, la ocupen los que ya son fiscales de sala, que quedan adscritos a la sala, al Tribunal Supremo. Si además de ese problema que empieza a ser endémico, ¿por qué hacen eso los fiscales generales del Estado? Pues miren, básicamente porque quieren tener a gente afín a ellos, en su mayoría, en los puestos más importantes de la carrera fiscal. Eso lo ha hecho el PP cuando gobernaba, los fiscales del Partido Popular, me refiero, y desde luego lo ha hecho ahora de manera absolutamente insólita, en calidad y en cantidad, por así decirlo, calidad, porque
en fin, los niveles de los fiscales de sala no se podían comparar los recién nombrados con los de sus competidores, en algunos casos. Y en cantidad, porque nos estamos abrumando de ver la cantidad de fiscales de sala elegidos de la Asociación de la Fiscal General del Estado, la Unión Progresista de Fiscales, se ha hecho siempre, pero es que ahora es abusivo. De manera que nos vamos a encontrar con que si además de ese problema que tenemos, de, por así decirlo, un incremento notabilísimo de fiscales de sala que ganan un sueldo bastante, en fin, más importante, sustancialmente más importante que el resto de los fiscales, sin que Hacienda hasta ahora diga nada. Pero bueno, si Hacienda no dice nada, yo tampoco lo voy a decir. Pero lo cierto es que estos fiscales que se van nombrando, de alguna manera, tienen que justificar algún mérito profesional. Pero es que el caso que se propone no tiene que acreditar ningún mérito profesional. Dolores Delgado, por decir el que está ahora, porque podríamos acudir a cualquier otro fiscal de segunda, son fiscales, pues, por así decirlo, como hay muchos. Les distingue su afinidad política que les permite promocionar ser elegidos fiscales generales del Estado, que es un cargo político. Pero no tienen por qué haber acreditado una valía profesional que les permita automáticamente acceder a la máxima categoría de la carrera. Bueno, pues si permitimos, nosotros no podemos impedir nada como fiscales, podemos decirlo. Si se va abriendo camino para que los fiscales de la máxima categoría puedan acceder ahí por designación política, porque es de lo que estamos hablando, por una vía indirecta de designación política, se va a incrementar algo que ya la carrera fiscal padece en una intensidad muy grande, que es la politización. Piense que ya ahora los fiscales generales del Estado nombrados por los gobiernos, como he dicho antes, procuran rodearse de gente afín a ellos, pero afín no porque les guste a todos el fútbol o les guste el deporte que practican o el cine. Buscan afinidades políticas. Y la carrera, poco a poco, en su jerarquía, se va configurando con caracteres políticos. Bueno, pues esta reforma tiende a incrementar. Por eso, creo que hemos salido prácticamente la mayor parte de los fiscales, bueno, menos la Asociación Progresista de Fiscales, que es la Unión Progresista de Fiscales, que esta asociación, pues en este momento está en el juego. Lo que pasa es que seguro que cuando venga el PP y empiece a hacer lo mismo, entonces los encontraremos aquí de trinchera defendiendo las barbaridades que está haciendo el nuevo fiscal general del Estado. Pero en este momento están en esa línea. Bueno, pues esa es la razón por la que protestamos, porque no arregla ningún problema y, por el contrario, incrementa la politización de la fiscalía. Antes de seguir analizándola, quería plantearte una pregunta práctica que le ha podido surgir a mucha gente y es ¿por qué esta enmienda se ha incluido dentro de la ley concursal? Bueno, pues este es otro tema. La han colado como de tapadillo. Hay una norma en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que dice que todos los proyectos de ley que afecten al Ministerio Fiscal, de alguna manera, tienen que ser informados por el Consejo Fiscal. Y de esta manera, a través de una enmienda de tapadillo, pues se ignora el Consejo Fiscal, no hace falta que informe, porque no hay trámite ya, está en el Parlamento dentro de un proyecto de ley ya encauzado. Ese es un problema, pero es que, además, el hecho de aprovechar una enmienda en una norma tan diferente como esta, lo que hace es hurtar el debate. Si uno se va a plantear una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, hay que analizar en su conjunto en qué medida obedece eso a un propósito. Al propósito de incrementar la politización, a despolitizar la institución, a agilizar la justicia, a empeorarla. Es decir, un debate sobre los efectos en la norma. Aquí se cuela en la ley concursal. Eso ha determinado que varias asociaciones de fiscales hayamos protestado ante la Comisión Europea. Es decir, oiga, es que esto no se puede hacer así. Utilizan una vía completamente engañosa, que además resultaba difícil hasta de creer. Digo, ¿pero cómo van a colar esto en la ley concursal? Pues sí, lo hacen. Y no se limitan a introducir esta, por así decirlo, idea de favorecer al fiscal general del Estado saliente, además sobre la base de una argumentación completamente falsa. El Greco, el Grupo de Estados contra la Corrupción, no reclama esto, ni mucho menos, al revés. Lo que dice es que no se den
salidas en ámbitos profesionales a quienes vienen de la política, ni al revés. Bueno, lo cierto es que al colar esta reforma de esta naturaleza, hurtan el debate sobre el objeto de lo que se está buscando y además, por así decirlo, ocultan otro aspecto muy relevante de esta reforma, como es el hecho de que se amplían las posibilidades de comunicar el fiscal general del Estado al gobierno aquellos asuntos que el propio fiscal general del Estado considere que deben ser conocidos por el gobierno. Vamos a ver, el Ministerio Fiscal español, no sé si la aburro con toda esta explicación. Y yo lo lamento mucho, pero es que son explicaciones un poco técnicas. Para nada, Pero bueno, para nada. Vamos a ver. El Ministerio Fiscal español viene de un pacto con la Constitución. Entonces se llega a un equilibrio. El fiscal venía antes de ser, como decía las leyes orgánicas del Estado franquistas, decían, el Ministerio Fiscal es un órgano de comunicación entre el gobierno y los tribunales, es decir, está en medio entre el gobierno y los tribunales. Y entonces la Constitución dice, bueno, no vamos a desligarle por completo del gobierno, porque vamos a hacer que el fiscal general del Estado nombre el gobierno, pero le vamos a dar una autonomía funcional. Vamos a ser un órgano independiente según la ley. Bueno, pues en ese equilibrio difícil, poco a poco, por la vía de los hechos, el gobierno va ganando terreno. Ahora, con esta norma, vuelve a ganar terreno. Porque yo pregunto, ¿qué tiene que decirle el fiscal general del Estado al gobierno sobre los asuntos que lleva el fiscal general del Estado? Es decir, que si el gobierno tiene alguna cuestión que plantear al fiscal general del Estado, que se lo pregunte, ¿qué es lo que tenemos hoy en el Estatuto? Oiga, ¿qué hay de esto? Y el fiscal general del Estado, si procede, le contesta o no le contesta. Pero ahora no, ahora es decir, oiga, señor fiscal general del Estado, usted nombrado por el gobierno, si considera que hay algo que tengamos que conocer, haga usted el favor de decírnoslo. Digo, hombre, entonces tengo que estar pensando en lo que ustedes están queriendo. Con lo cual ya, poco a poco, se puede introducir ese tipo de cláusulas a la hora de nombrarte. Decir, oye, pero ten cuidado, nos tienes que decir cada vez que afecte esto, a esto y a lo otro. Piense que el nombramiento es por razones de confianza. Mire, todo esto no hace más que incidir en un criterio. La palabra es un poco fuerte, pero es que es así, es un criterio de aumento del totalitarismo, en el sentido de luchar contra la independencia de poderes o la separación de poderes. Es un incremento de ir alcanzando mayores cuotas de poder dentro del Ministerio Fiscal, al tiempo que están hablando de transferir la investigación de los delitos de los jueces al Ministerio Fiscal, que es una reforma técnica que tiene su fundamento, pero no así. Todo esto, claro, si fuéramos unos ingenuos diríamos, no, si esto no se hace con mala intención, pero hombre, vamos a ver, que es que no hemos nacido ayer, llevamos ya muchos años viendo cómo va la tendencia, y esto no hablo solo del PSOE, el PSOE en esta época desgraciada, concreta que nos está tocando, está empeorando las cosas. Pero esto no viene solo del PSOE, también el PP tiene muchísima responsabilidad. Todos se han negado a conferir mayores cuotas de independencia al Ministerio Fiscal. Y todos se les llena la boca, cuando están en el gobierno, de lo independiente que es el Ministerio Fiscal, porque ellos no le tocan. Pero van acentuando cada vez más el control. Perdóneme. Claro, pero precisamente el gobierno ha argumentado que esta medida lo que pretende es asegurar y mejorar la independencia de los fiscales generales del Estado al tratar de blindarles, ¿no? De darles una salida. Entonces, ¿qué le podría responder a esta argumentación que se da desde el Yo les gobierno? podría responder que si eligen a un indigente para fiscal general del Estado, mal andamos. Y el fiscal general del Estado es alguien que cuando lo eligen se supone que tiene, por así decirlo, unos mínimos vitales ya solucionados, porque si no el prestigio y los años de experiencia y todo eso no justificarían su nombramiento. Es decir, no estamos hablando de darle una salida, estamos hablando de colocarle en el máximo de una categoría profesional. Eso no es una salida. He leído por ahí alguna argumentación que dice, no, es que claro, si el fiscal general del Estado es el que elige a unos compañeros y a otros para unos puestos u otros, claro, luego dejarle al nivel del resto, pues es como un demérito. Digo, oiga, es que necesita estar protegido de las arbitrariedades que pueda haber cometido antes. Oiga, ¿de qué estamos hablando? Y luego, por otra parte, si acredita los méritos necesarios para ser
no solo fiscal general de Estado, porque podrían decirlo también que sea capitán del equipo de Copa Davis, porque esto aquí no se exige una cosa diferente de otra. Dice, no, mira, es que vamos a elegirle ahora seleccionador de la selección sub-23. ¿Y por qué? Digo, porque hay que dar una salida. No, están eligiéndole para un puesto en el que no ha justificado ni ha competido con otros para conseguir tal categoría. Bueno, pues no es una salida. Y luego el Greco, es que llamamos a lo que nos está diciendo la ministra. El Greco no está diciendo que hay que dar una salida al fiscal general del Estado. Esto no lo está diciendo. Está poniendo cortapisas a las puertas giratorias. Porque se considera que no es correcto que de la política al Poder Judicial o la justicia se pase sin solución de continuidad. Eso es lo que está diciendo el Greco. Aquí es que nos dicen las cosas muy serios y parece que por decirlas muy serios sea verdad. Es que no es verdad. No es así. Lo que hay que luchar es por lo contrario. Bueno, desde mi punto de vista, en estos casos, ya vamos, no vas a impedir que el fiscal general del Estado no pueda trabajar, que vuelva, bueno, pues al sitio que tenía, de acuerdo. Pero los pasos, ojo, de acuerdo, como una concesión máxima, porque los pasos no deberían ser así. Deberían ser, oiga, ¿usted se dedica a un cargo político? Y el fiscal general del Estado es un cargo político, no es un cargo técnico, es un cargo político, pues entonces usted va a estar 5 años fuera de la jurisdicción. Fuera, 5. Como le ha pasado al ministro, bueno, como le ha pasado, no, como no le ha pasado al ministro de Justicia saliente, que se vuelve el hombre a la Audiencia Nacional y está allí pues, recusado por todas las causas, como es normal, o como le pasará a don Enrique López cuando retorne a la Audiencia Nacional. Eso no puede ser. Si uno se ocupa de la política, se ocupa de la política y luego está unos años, o siempre fuera, yo creo, es mi opinión, fuera de la justicia. Las puertas giratorias en sentido inverso tampoco me hacen ninguna gracia. Es decir, vamos a ver, el hecho de que uno pueda dejar de ser fiscal general del Estado y optar por irse a la abogacía sin solución de continuidad, a mí no me parece correcto. Porque, claro, como esto lo autoriza el gobierno te libera de esos años que tienes que estar al margen del ejercicio profesional en aspectos que has funcionado o en los que has intervenido con anterioridad, pues bueno, pues tienes que, en fin, es una prerrogativa del gobierno, pero es que no está bien. Es que estamos hablando de situaciones en las que deben mantenerse, en lo posible, separadas. Si quieren darle una salida, anda que no tiene el Estado situaciones para poder colocarte, pues, y ya no solo a los fiscales generales del Estado que sean fiscales, sino a todos los demás, miren, mándenlos al Consejo de Estado. Consejeros vitalicios del Consejo de Estado. Ya los tienes allí y que vayan informando sobre las leyes. Bueno, muy bien. Ahí no afectan a nada de la justicia. Y fíjese que no tengo que no hay ningún tipo de animadversión a nadie. Si los mandan allí, estupendo. Pero, hombre, por Dios, dejemos ya de meter las manitas dentro de la justicia, que esto es lo que estamos intentando convencer a quienes podamos con esto, ¿no? Ha mencionado el Greco, el Grupo de Estados Europeos contra la Corrupción, que precisamente lo que recomienda es establecer medidas que garanticen la independencia de la Fiscalía. Ha mencionado ya algunas de las cuestiones que no deberían hacerse. No sé si hay algunas otras cuestiones que se podrían hacer por parte del Estado para garantizar esa independencia real de los fiscales y también para evitar las puertas giratorias, que ha mencionado algunas, pero no sé si hay más propuestas sobre la mesa y más medidas que podrían tomarse. Alicia, esta es una pregunta muy, muy interesante. Yo creo que es casi especulativa porque no veo ninguna intención ni del legislador ni del gobierno de introducirlas, pero son necesarias. Y mire, lo que ha pasado ahora en un caso que ha trascendido la opinión pública, que es el caso del fiscal Ignacio Estampa, cuando la Fiscalía va haciendo una investigación y la mano derecha del fiscal general del Estado está sugiriendo líneas de actuación al instructor de las diligencias y que cuando el instructor decide no aceptar esas sugerencias, apartan al instructor del caso, lo retoma el fiscal jefe del instructor para practicar las diligencias que son sugeridas desde arriba, pone de manifiesto que esto adolece por completo de garantías. Es decir, que esta es una institución que, aunque en la transición intentó convertirse en una institución, digamos, integrada dentro del sistema democrático, hay muchas deficiencias. ¿Qué se puede hacer para todo esto? Pues, hombre, en primer lugar, prohibir las órdenes particulares. Establecer tipos delictivos sobre el tráfico de influencias dentro de la Fiscalía.
dentro de la Fiscalía. No se puede. Hablo de los mismos nombramientos. Es decir, que haya grupos de personas o asociaciones que vayan a recomendar al fiscal general del Estado un nombre u otro. Bueno, ¿pero ¿de qué estamos hablando? Ese tipo de cosas deberían ser castigadas, deberían ser tipificadas desde mi punto de vista. Pero en fin, ya las que afectan al derecho penal sustantivo, sin ninguna duda. Establecer algún tipo de responsabilidad del fiscal general del Estado, que no la tiene. El fiscal general del Estado no tiene ninguna responsabilidad. Fíjese las cosas que han pasado con Dolores Delgado y no le ha pasado nada. De hecho, aquí niegan, dentro de la institución, niegan que tenga obligación de abstenerse en ningún asunto. O sea, dicen que no existe para ella la obligación de abstenerse en asunto alguno. Pero bueno, ¿pero cómo va a poder ella resolver asuntos que afectan a su marido o a su hijo o a su padre? ¿Cómo puede resolver ella eso? Ya no hablamos de que afecten al anterior gobierno, pero aquí se niega que no hay una causa legal, que si lo hace es porque ella quiere. Bueno, pues todo eso tiene que empezar a regularse en serio y volcarse sobre esta materia. Y luego, desde luego, crear internamente unos procedimientos administrativos garantistas que hagan que los derechos de los fiscales que investigan puedan ser protegidos. Porque estos procedimientos hoy no existen, porque los diseña exclusivamente el hábito o la voluntad de la fiscal general del Estado o del fiscal general del Estado. Claro, cuando él mismo regula unos procedimientos que la ponen a ella o los ponen a ellos a salvo, que consiguen, se lo voy a explicar más claro. Si un fiscal no está de acuerdo en hacer alguna cosa que le ordenan, dicen, hay unos mecanismos de resistencia. Ah, mira qué bien. Oye, son estupendos el estatuto. Sí, pero para salvaguardar la responsabilidad individual, porque la orden continúa adelante. Es decir, tú podrás no firmarla, pero te pondrán a otro fiscal que la firme. Es decir, que la orden, como tal, va a seguir adelante. Allí no hay garantía alguna, hay garantías de indemnidad para el encargado del asunto. Pero dices, oiga, si me dicen, acusa a fulano, no le quiero acusar. Bueno, no te preocupes, no hay problema. Le va a acusar otro. Digo, pero esto, ¿y el ciudadano qué? O sea, ¿qué papel pinta un fiscal o tiene un fiscal a cargo de un asunto si no es ni siquiera garante de que no se pueda acusar a alguien contra su criterio? Todas esas cosas no están aquí reguladas y, por tanto, hace falta regularlas. Hace falta mucho, pero ya le digo que voluntad no va a haber. Luego nos movemos en una institución en la que tantos hábitos de secreto, tantos hábitos de misterio, tantos ámbitos de arbitrariedad determinan la sensación de que es mejor no pronunciarse, es mejor no oponerse. Solo cuando te afecta directamente o cuando afecta a algún compañero tuyo muy cercano, los compañeros, los fiscales mismos, reaccionan. Pero en principio, pues hombre, las cosas son así, siempre han sido así, ¿cómo vamos a hacer? Si te afecta a ti, sí, tú reaccionas, pero si afecta a... Eso tampoco puede ser. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad, creo yo. Y por lo tanto, esa responsabilidad no incluye solo el despacho de nuestros asuntos, sino que la institución, en la medida de nuestras posibilidades, funcione mejor. A veces siento que con estas peroratas soy un poco pesado. Pero bueno, es que toca usted algo que es la vocación de mi vida. Por lo tanto, para nada es pesado, es algo tremendamente relevante de lo que hay que abordar y hay que abordar en profundidad. Por lo tanto, no, para nada. Quería terminar preguntándole, parece que según la posición que han tomado los distintos partidos políticos, parece que la enmienda no tiene muchas posibilidades de prosperar. Aún así, veremos qué ocurre. Y sí que me gustaría preguntarle sobre qué cree que va a pasar con la enmienda y en caso de que no prospere, si el Gobierno cree que tomará futuras decisiones para llevar a cabo esta propuesta o qué escenario se nos abre ahora. Bueno, esta idea la tienen en la cabeza desde hace algún tiempo. Cuando Dolores Delgado era ministra de Justicia, ya se le ocurrió. Y entonces hizo un borrador de reglamento del Ministerio Fiscal. Tenemos un reglamento fiscal del año 69, es decir, es un reglamento franquista. Urge la modificación de ese reglamento, la creación de un nuevo reglamento. Dolores Delgado en su día hizo un borrador de reglamento, pero en el que establecía ya eso. Y decía, no, que es que el fiscal general de Estado saldrá, o sea, lo tiene, se convertirá en fiscal de sala cuando cese. Ella ya lo tenía en la cabeza. Lo que pasa es que ese reglamento, que sí pasó por el Consejo Fiscal, le dijeron, oye, por un reglamento no podéis cambiar la ley. Eso es un reglamento inconstitucional porque incluye preceptos que no desarrolla la ley, sino que modifica la ley. Y por lo tanto lo tiraron para abajo. De esto hace 2 años. Y ya se le ocurrió a Dolores Delgado.
Como esto ahora se vuelve a plantear y afecta ahora directamente a Dolores Delgado, a mí me parece que lo tienen en la cabeza. Y lo tiene en la cabeza también la fiscal general del Estado. Dolores Delgado lo tiene en la cabeza. ¿Qué harán? Si finalmente no prospera, pues entonces habremos ganado, no hay ninguna duda, porque volver a plantearlo, sin duda, obligará a entrar dentro del estatuto en un contexto ya de mayor reforma de calado, supongo que ligado a la reforma procesal que siguen teniendo en la cabeza sacar adelante en poco tiempo. Y entonces, bueno, pues ya veremos qué pasa dentro de unos años. Pero no estoy tan seguro de que no vaya a prosperar, porque ni tampoco la segunda reforma, que me preocupa muchísimo, la de los deberes de información que salen para el fiscal general del Estado a partir de ahora. Tampoco lo creo, porque la línea que yo veo, a pesar de que Sánchez rectificó aquello de quién manda en la fiscalía, ¿cómo lo dijo? ¿Quién dirige la fiscalía? ¿Quién la dirige? ¿Quién la dirige? A pesar de aquellas, lo rectificó y dijo es un error, hago muchas entrevistas y demás. La línea, sin embargo, no es la de rectificar, digamos, normativamente. Al revés, es incrementarlo. Y dices, bueno, pues entonces ya veremos qué pasa. No lo sé. Si no prospera, me alegraré muchísimo. Felicitaré a los diputados del lado del gobierno y del lado de la oposición que hayan optado por oponerse a esto, que es un despropósito. Y seguiremos adelante. Supongo que lo plantarán más adelante, porque lo tienen en la cabeza. Y si lo prospera, pues ya habrá tiempo de quejarse, claro. Sí, en cualquiera de los dos casos es un tema que seguiremos atentamente y que podremos seguir haciendo entrevistas para ir conociendo la situación. Salvador Viada, ha sido un placer escucharle. Creo que es importantísimo conocer de la voz de expertos un tema tan importante y en profundidad como este, y esperamos poder escucharle en próximas entrevistas, ya sea siguiendo esta cuestión, otras cuestiones también que afecten al Ministerio Fiscal. Me despido. Muchas gracias, Alicia. Es la segunda vez ya que tengo la suerte de ser entrevistado por ti. Y muchas gracias también a iDerecho, que es una asociación ejemplar que se distingue por su defensa del Estado de Derecho y por el regeneracionismo, la regeneración de las instituciones, algo que es fundamental. Y estoy encantado de colaborar siempre que me lo pidáis. Pues muchísimas gracias, Salvador. También muchísimas gracias a todas las personas que nos escucháis, que nos leéis en nuestro blog. Y os animo a que colaboréis con la Fundación iDerecho para que podamos seguir desarrollando nuestra labor de defensa del Estado de Derecho y regeneración de las instituciones. Nos veremos en próximas entrevistas. Muchas gracias.